era una joven rebelde. Ho dato tanti dispiaceri ai miei genitori. Que he dado tantos disgustos a mis padres. Il mio cuore era vuoto. Estaba vacío mi corazón. Cercavo la vera via, la vera vita, la luce, l'amore vero. Buscaba pues la verdad, la luz, el verdadero amor. Quando ho incontrato Gesù nella mia vita, y cuando encontré finalmente a Jesús en mi vida, mi sono pentita, mi sono ravveduta. Me fui convencida y me arrepentí. E i miei amici e i miei parenti, y mis amigos y parientes sono testimoni, son testimonio, del mio cambiamento, grazie a han dado testimonio del cambio que hizo Jesús en mi vida. Quando l'ho accettato nel mio cuore, la mia vita è cambiata totalmente. Porque cuando lo acepté en mi corazón, mi vida cambió completamente. Il Signore mi ha battezzato col suo spirito. El Señor me bautizó con su espíritu. E finalmente ho conosciuto la vera via, la vera vita, la vera luce. Y finalmente he conocido la verdadera verdad, la verdadera vida y la verdadera luz. E ringrazio il Signore. Y doy gracias al Señor. Perché mi ha dato la vita. Porque me ha dado la vida. Perché sono sicura di essere una sua figliola. Por la seguridad de ser una hija suya. E vado avanti con l'aiuto suo e Dio mi benedice. Y he ido adelante con su ayuda y Dios me ha bendecido. Vi ringrazio per tutto, siete stati molto gentili. Y os quiero dar las gracias por todo porque habéis sido muy amables. Vi mando i saluti di tutta la comunità di Catania. Y también os traigo saludos de toda la comunidad de allí de Catania. E benedizioni. Y muchas bendiciones. Si quieres puedes ponerte allí de pie o sentado como tú prefieras, como tú te sientas más cómodo. Nuestra iglesia, cuando digo nuestra iglesia, la iglesia, no nuestra iglesia, la iglesia a la cual pertenecemos, es una iglesia que somos desde 30 a 40 hermanos y hermanas, y hace poco, decía Enrique, hace poco que nos mudamos de lugar, y no porque teníamos necesidad de encontrar un lugar más grande, porque de hecho el lugar de ahora es más pequeño, así que vamos contra corriente, que todos van a buscar lugares, pero digo la verdad que tenemos una razón de vida como iglesia, aquella de agradar a Dios y seguirle en lo que nos está diciendo en estos tiempos. Y lo que nos está diciendo es de semejar siempre más y más a Jesús y no seguir nuestras cosas o nuestras ambiciones, pero sino tener nuestros ojos fijándolos nuestros ojos en Jesús, y Él nos guiará. Y tenemos también metas de ser una iglesia apostólica en el sentido, ¿no?, de una denominación o algo, una iglesia apostólica, no. Una iglesia que si los apóstoles de nuestro Señor nos miraran ahora, podrían decir, reconocemos esa iglesia como una iglesia de Cristo.
No sé si es Sí. claro lo que Sí, quiero decir. entendido. Así que siempre nos decimos los hermanos allí en Catania, este lugar es pequeño, pero la visión que el Señor nos ha dado, que nos ha entregado, es grande. Porque el Señor es grande. Así que, bien, voy a compartir algo de la palabra. Y esto que voy a compartir, estoy convencido, es algo que el Señor puso en mi corazón. Por vosotros. Es la carta de Pablo a los Efesios. No es algo que leí en la carta de Pablo a los Efesios. Es la carta de Pablo a los Efesios. Así que quisiera compartir la carta de Pablo a los Efesios. No en manera muy... No... Muy bien. No es un estudio sobre la carta, es la carta de Pablo. Y aquí, en esta carta, yo veo, es una de las cartas más importantes que escribió Pablo, veo el plan de Dios hacia la iglesia. Decía unos meses, ahora hace unos meses, a Enrique que me gustaría mucho pasar unos momentos con el grupito de hermanos allí en Cartagena. Y pensé, estoy diciendo el grupito de hermanos en Cartagena. Pero Dios os ve como la iglesia, como una iglesia. 5, 6, 7, 8, 10 hermanos y hermanas que se encuentran y están juntos en el nombre de Jesús. Es una iglesia de Jesús. Y nosotros tenemos que vernos como Dios nos ve. Muchas veces nos vemos como nosotros nos vemos, con nuestra naturaleza, en nuestros límites, pero tenemos necesidad de vernos como Dios nos ve. Y las cosas cambian. Nuestro punto de vista cambia. Es algo importante que nos veamos como Dios nos ve. Y Pablo, escribiendo a los Efesios, quería compartir su anhelo, porque esta es la explicación de lo que Pablo escribía en sus cartas. Hermanos, esto es un resumen. Lo que me ocurrió a mí, lo que yo estoy experimentando en el Señor, tiene valor porque vosotros podéis también en la misma manera actuarlo, experimentarlo. No tiene sentido que yo os escribo si lo que estoy escribiendo no puede ser actuado de cada uno de vosotros. Esto es la cosa más bonita, maravillosa de Pablo. Lo que yo soy en Cristo, no estoy hablando, yo soy un apóstol, yo soy Pablo, ¿vale? Pero lo que soy en Cristo como creyente, esto es. Y así Pablo, aquí escribiendo a los Efesios, dice, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual.
Esto es el comienzo. Pablo que escribe diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Esta es la iglesia. La iglesia es aquel conjunto de personas que reciben las bendiciones espirituales por parte de Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Se puede resumir el sentido, lo que significa ser bendecidos por parte de Dios. Lo encuentro muy bien descrito en los números, en el libro de los números, cuando allí se dice, así tú bendecirás mi pueblo en esta manera, que el Señor, que su rostro pueda resplandecer sobre vuestras vidas. La verdadera bendición del Señor es esta, que su rostro resplandezca sobre de nosotros. Y muchas veces decimos, oh, la bendición quiere decir esto, quiere decir esta cosa. La verdadera, auténtica bendición del Señor es esta, que su rostro resplandezca sobre de ti, sobre de nosotros. Y Pablo sigue escribiendo, diciendo en el versículo, una palabra que hay en el versículo 7, por medio de su sangre, en quien tenemos redención por medio de su sangre. La bendición de Dios es la bendición que llega a nosotros, no porque nosotros merecemos sus bendiciones, por medio de su sangre. Y Pablo dice en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados también en él, con el Espíritu Santo de la promesa. Así que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. La auténtica bendición, su rostro que resplandece sobre de nosotros. Por medio de su sangre, de la sangre de Jesús, sellados también en Él con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es una palabra muy, muy importante. El Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es en realidad la promesa del Espíritu Santo? O mejor, la explicación mejor es esta. Él nos prometió el Espíritu Santo, que es decir, Dios. El Dios prometido. La verdadera promesa es esta, que el Espíritu Santo es Dios. Y Dios, el Padre y el Hijo, dijeron esto. El Espíritu de la promesa es el Dios que ha sido prometido. Y Pablo está diciendo esto. Y puesto que está diciendo algo importante, bendiciones, la verdadera bendición, la sangre de Cristo, el Espíritu prometido, Pablo dice, son cosas maravillosas y grandes, altas, así que ahora tengo que orar. Así que en el versículo 16 dice, no ceso
de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Nunca se olvidaba de sus hermanos, de esta iglesia en Éfeso, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y oraciones. 17. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento pleno de Él. Las bendiciones de Dios, la sangre del Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, son cosas que nos llevan al pleno conocimiento de Él. Y sigue en su oración, 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, otra vez, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Acabó? No. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de su fuerza. Parece que las oraciones de Pablo no tienen confines, no tienen límites, porque está orando a Dios. Muchos oran, pero no muchos oran a Dios. Muchas oraciones son solamente para pasar tiempo. Religiosamente se dice delante de Dios, pero si esas oraciones no tienen el poder de hacer algo en nosotros, que nos hacen más cercanos a Dios, más semejantes a Dios, que nos traen revelaciones por parte de Dios. La oración no es solamente decir algo a Dios, hablar con Dios, sobre todo es escuchar a Dios, estar en su presencia, recibir la revelación de su palabra, empezar a entender más de lo que Dios ha hecho, hace y hará hacia nosotros. Tenemos en nuestra mente que la iglesia en Éfeso es una iglesia física, una iglesia local. No está hablando Pablo de cosas que están en el aire, en el cielo, y no pueden bajar hasta nosotros. Son cosas que nos pertenecen. Así que bendiciones, sangre de Jesús, Espíritu Santo prometido, y Pablo que ora en sus oraciones para que el Dios de nuestro Señor nos dé espíritu de sabiduría en el conocimiento pleno de Él. Y cuando dices, ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de su fuerza? La cual, eficacia de su fuerza, su poder, ejercitó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Y luego Pablo nos entrega y entrega a los efesios y entrega a nosotros la definición de lo que es iglesia. Al final del versículo
al versículo 20, sí, final del 22 y luego el 23. Porque Cristo es la cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia, dice Pablo, la cual es su cuerpo. La definición es esta. La iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta es la definición de la iglesia. La iglesia es, está escribiendo Pablo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pablo llega a este momento y añade algo importante porque dice, hermanos, Dios es grande, has hecho todo esto. Y dice que la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero tenéis que acordaros de esto. Capítulo 2. De cuando estabais muertos por vuestros delitos y pecados. Versículo 3. Nos movíamos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No merecemos nada. Éramos lo mismo. Y siempre tengo en mí, en estos últimos tiempos, un pensamiento. Y digo, Señor, no merezco, y nadie y ninguno de nosotros merece de conocer a Dios. Ninguno de nosotros. Pero Dios merece de ser conocido. Y no es la misma cosa. Cuando decimos nosotros no merecemos conocerle, parece que el corazón de esta palabra, de esta frase, somos nosotros. Nosotros no merecemos. Pero el centro, el corazón es Dios. Nosotros no merecemos, pero Él merece de ser conocido. No es la misma cosa. El centro es Dios. Y no somos nosotros. El centro de esta carta es Dios, su persona y lo que Él hace. Y nosotros siempre tenemos que acordarnos y nunca olvidarnos que estábamos muertos, que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Así que es importante. De hecho, Pablo sigue diciendo, versículo 11 del capítulo 2, acordaos, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros, versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y extranjeros en cuanto a los pactos de la promesa. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Otra vez, por la sangre de Cristo. Como en el capítulo 1, por medio de su sangre, por la sangre de Cristo habéis sido hechos cercanos. Pero en otro tiempo estabais lejos. El versículo 16 del capítulo 2, y mediante la cruz, no solamente la sangre, el corazón del evangelio predicado por Pablo es este, mediante la cruz. Sin la cruz no hay reconciliación, no hay salvación, no hay nada.
¿Qué hizo Dios en la cruz? Al final del versículo 16, mediante la cruz, matando en ella la enemistad. Los hombres mataron a Jesús en la cruz, pero Dios en la cruz mató la enemistad que nos separaba de Él. Así que la cruz es el poder de Dios. El versículo 18, hemos leído, mediante de la sangre, por medio de la sangre, mediante la cruz, versículo 18, porque por medio de Él, la cruz y la sangre son importantes solamente por el hecho que la sangre es la sangre del Señor y la cruz es la cruz del Señor. Así que Pablo en el versículo 18 dice, por medio de Él. Maravilloso. Y añade el centro, el corazón, cuando al final del versículo 20 dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y Pablo, compartiendo lo que estaba compartiendo, dice, bien, he oro en favor de los efesios. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sigo orando, porque estas son cosas demasiadas maravillosas, altas, celestiales. Así, capítulo 3, por esta causa yo, y dice cosas maravillosas, habla de revelaciones, de conocimiento. El versículo 4, leyendo lo cual podéis daros cuenta del conocimiento profundo que yo tengo. Y Pablo aquí es como si dijera, yo tengo un conocimiento profundo, pero mi gozo es que también vosotros podáis tener un conocimiento profundo del Señor. No es suficiente que lo tengo yo. Este conocimiento también debe ser vuestro conocimiento. Al final del versículo 5 dice, por el Espíritu. Al 10, versículo 10, habla de la multiforme sabiduría de Dios. Y habiendo dicho por esta causa, que lo dice otra vez al 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 16. Para que doblo mis rodillas para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser vigorizados con poder en el hombre interior por medio de su espíritu. Y no ha acabado. 17. Para que habite Cristo por medio de la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento. ¿Cómo se miden las cosas de Dios? ¿Con un metro? Se miden con anchura, con longitud, con profundidad y con altura. El espíritu que Él nos da es un espíritu que no se puede medir.
a veces nos encontramos o nos enfrentamos situaciones que son grandes. O sea, me acuerdo de ese episodio en el libro de Daniel, cuando los tres judíos, Sadrach, Meshach y Abednego, no quisieron postrarse, adorar la estatua de Nabucodonosor. Y allí, me parece en el capítulo 3 o 4, dice que la estatua tenía una gran anchura y altura, pero los tres judíos tenían una anchura, una altura, una longitud y profundidad mucho mayor, mucho más grande de la estatua y de la condición en la cual se encontraba. Tenemos necesidad de mirar a un Dios que es más grande de la situación que tenemos que enfrentar. Así que Pablo aquí habla de anchura, longitud, profundidad, altura y conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? Otra vez esto, ¿para qué? Seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Pablo está diciendo cosas increíbles, que viene de decir, esto es inalcanzable. No podemos llegar a esto. Pero Pablo está orando para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Cuando hemos leído aquí la definición de la iglesia, según Pablo, al final del capítulo 1, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y aquí Pablo está orando para que seáis llenados hasta toda la plenitud de Dios. Y Pablo se dio cuenta que ha dicho algo increíble. Así que nos separa allí, él agrega el versículo 20, dándose cuenta que había dicho algo demasiado alto. Y dice aquí el versículo 20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. Ha dicho cosas, ha hablado de bendiciones, de sangre de Jesús, de la cruz, de Él, del Espíritu prometido. Ha hablado de anchura, longitud, profundidad, altura, de amor, de conocimiento, de revelación, de la multiforme sabiduría de Dios. Y Él está orando y habiendo dicho esto, dice, sí, me doy cuenta de lo que el Señor nos está poniendo delante de nosotros. Es algo que naturalmente hablando es inalcanzable, pero nuestra oración es hacia aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. 21. A Él sea gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esto es
el plan de Dios hacia nosotros. Tan pequeñitos, tan que nadie en el mundo nos conoce, pero somos conocidos por Dios. Y esta carta no tiene sentido si no es enderezada a nosotros. No solamente a los efesios, sino a nosotros. Pablo sigue en el capítulo 4 hablando de otras cosas maravillosas, de la unidad del Espíritu. Habla de la medida a la medida de la edad de la plenitud de Cristo, que lleguemos a la unidad de la fe, del pleno conocimiento del Hijo de Dios. Habla, versículo 24 del capítulo 4, y os vistáis del nuevo hombre creado a semejanza de Dios, en la justicia y santidad y la verdad. Y en el capítulo 5, maravilloso el versículo 8, cuando dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Y no dice, en otro tiempo vuestra vida era una vida vivida en las tinieblas. Erais tinieblas. Y ahora vosotros no estáis viviendo en la luz, sois luz. Es algo más en el Señor. Y habla en el mismo capítulo de maridos y esposas, las casadas están sometidas a sus propios maridos. Maridos, 25 del 5, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Habla en el capítulo 6 de hijos que tienen que obedecer en el Señor a sus padres. Habla de cosas que nos interesan hoy en día, de familia, de maridos y mujeres, de hijos y padres. Maravilloso. Pero parece que al final de esta carta dice algo un poco, ¿cómo podemos decir? Un poco raro. Porque habiendo hablado de estas maravillas, al final, comienza en al versículo 10, cuando Pablo escribe por lo demás, hermanos míos, robusteceos en el Señor, en el vigor de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Por qué está escribiendo así? Él dice, para que podáis estar firmes contra las artimañas del diablo, porque sabe que él ha escrito de cosas tan importantes que el diablo atacará a la iglesia para que la iglesia no experimente nada de lo que él ha escrito aquí. El diablo irá en contra con sus mentiras, con sus artimañas contra la iglesia. Así que Pablo aquí está diciendo, está exhortando los hermanos que se visten de toda la armadura de Dios. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad y como se dice aquí, imperativo, sí. Es un orden, no es solamente un consejo, sino es un orden. Por favor, tomad toda, no un poquito, parcialmente, toda la armadura de Dios,
para que podáis resistir. El maligno, el diablo y todos los demonios harán todo lo que puedan hacer para que vosotros no entréis nunca en estas verdades maravillosas que pueden cambiar la visión que ustedes tenéis de la iglesia de Jesús. Así que esta armadura, ¿qué es? La verdad, es la justicia, es el evangelio de la paz, es la fe, es la salvación, es la palabra de Dios como espada del Espíritu. Y Él añade otra vez, versículo 18, orando. ¿Cuándo? En todo tiempo, siempre. Nunca hay de cesar. Con toda deprecación y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia, no de vez en cuando, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y acaba así, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo, con coraje, el misterio del Evangelio por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Esto es lo que Dios nos está diciendo en esta tarde. Debemos hablar de él como debemos hablar. ¿Y cómo debemos hablar? Conocemos un hermano que testificaba, daba su testimonio de lo que Dios había hecho en su vida y decía a unas personas, oh, el Señor te ama, yo te quiero también, el Señor te ama, el Señor... Y la persona que lo escuchaba decía, no puedo oírte. Él gritaba, clamaba, te amo, no puedo oírte, te amo, no puedo. ¿Y por qué? Porque tu vida me está hablando más que tus palabras y no puedo oírte. Tú me dices te amo, pero tu vida me está diciendo lo contrario. Así que es importante que esta palabra pueda hacerse como, puede transformarse en nosotros como en una gran visión de lo que es primeramente Dios. Dios que nos bendice con toda bendición espiritual, su rostro que resplandece sobre de nosotros, la sangre de Jesús, el Espíritu prometido, todas estas cosas, la anchura, longitud, altura, profundidad, y que somos conscientes, nos damos cuenta que Él puede hacer mucho más de lo que nos está diciendo ahora mismo. Y Pablo dice, yo oro por vosotros, por favor, orad por mí, para que estas cosas sean actuadas en mí y en vosotros. Así que el Señor os dé una visión de lo que vosotros sois en Cristo Jesús. Yo pienso que si hay un sentido de nuestro estar juntos esta tarde, como has dicho, Loredana, vosotros sois verdaderamente muy amables. Nos sentimos conmovidos de cómo Enrique y su esposa nos han tratado. Somos reyes. Y vosotros, de verdad, no estoy diciendo esto para, ¿cómo se dice? Una cosa luciferas, Sí. pero es la verdad. Pero el sentido de esta nuestra reunión en el nombre de Jesús es que el Señor pueda
engrandecer vuestros corazones para recibir su visión de lo que Él es, de cómo Él nos ve y os ve, el potencial, lo que hay aquí. Pocas personas, pero el Señor. Maravilloso. Que Dios os bendiga. Quiero un momento orar juntos a vosotros, estar un momento en la presencia del Señor. Oh Señor, nuestro Dios, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de Pablo, Dios de los profetas, Dios de aquellos que en todos los tiempos de la historia te han seguido profundamente, que no obstante sus debilidades y límites te han seguido y han puesto sus vidas en tu mano, Señor. Que estos hermanos te puedan seguir sabiendo del gran llamamiento que tú has entregado a cada uno de ellos, Señor. Te ruego que tú puedas abrir sus ojos, como oraba Pablo, que los ojos de vuestro entendimiento, los ojos de vuestro corazón, oh Señor, tenemos necesidad de verte y de ver lo que tú has hecho en Cristo Jesús, lo que quiere decir ser bendecidos por Dios, su rostro que resplandezca en nosotros, la sangre de Jesús, el Espíritu, Dios que nos ha sido prometido y que ha venido y que vive en nosotros. Señor, sabemos que el diablo nos atacará, que el diablo nos dirá mentiras, pero sabemos que tenemos que vestirnos de toda tu armadura, la verdad, la fe, la salvación, la palabra de Dios, orando en todo tiempo, Señor, para que no solamente nosotros, pero que nosotros mismos pudiéramos ser instrumentos para que otros puedan conocer estas cosas que Pablo hace mucho tiempo escribió a sus amados efesios. Tú, ahora por medio del Espíritu, ahora hemos recibido esta carta que tú escribiste a esta pequeña iglesia de Cartagena. Señor, cuánto es grande tu amor por haber hecho esto. Te agradecemos mucho. Gracias, gracias, gracias. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén.